¿Quiénes fueron los mejores y peores emires y califas de Córdoba de la dinastía Omeya? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy voy a hacer un ranking con una tier list de mejores y peores soberanos omeyas en base a sus logros y fracasos. ¡Vamos allá! Memorias Hispánicas. Bien, el primer soberano de la dinastía Omeya independiente en Al-Ándalus fue Abderramán I. Fundó el Emirato de Córdoba en el 756, tras huir de la masacre abasí contra los omeyas y derrotar al emir Yusuf al-Firi. La suya es una historia de supervivencia. Consolidó el poder frente a aquellos en Al-Ándalus que no reconocían su autoridad y derrotó revueltas y conspiraciones promovidas por los abasíes. Inició la construcción de la mezquita Al-Jama de Córdoba, tuvo una gran habilidad para tejer alianzas y astucia política maquiavélica, pero fue incapaz de establecer un dominio fuerte sobre las provincias alejadas de Córdoba y de evitar que Narbona, Gerona y Urgel cayesen en manos carolingias y las injerencias francas al aliarse con musulmanes opuestos a Abderramán I. Fue incapaz de tomar acciones contra el naciente reino de Asturias. Por lo tanto, aunque tuvo muchas dificultades en establecer la autoridad omeya en Al-Ándalus, lo cierto es que ya solo por los méritos de haber fundado un estado independiente y haber evitado ser absorbido por el califato abasí, ya solo por eso se merece, por la supervivencia, se merece el rango S, rango excelente. El siguiente fue su hijo, el emir Hisham I, que reinó del 788 al 796. Fue un emir piadoso que mantuvo una fiscalidad baja. Enfrentó con éxito revueltas de sus hermanos por la sucesión, promovió la jurisprudencia maliquí como base legal del emirato, empleó a aliados locales muladíes, es decir, hispanogodos convertidos al Islam, para suprimir revueltas árabes en la Marca Superior, e hizo la yihad con campañas que podrían haber terminado con el reino de Asturias y campañas de saqueo exitosas en Gerona y Narbona. Por lo tanto, del emir Hisham I yo destacaría dos cosas, sobre todo la fiscalidad baja, el mantener unos impuestos más o menos acorde a la fiscalidad islámica legal, y luego el tema de prácticamente destruir el reino de Asturias. O sea, fue el único soberano omeya que realmente intentó de verdad destruir el reino de Asturias, un poder cristiano independiente en el norte. Por lo tanto, dentro de esta escala de 5 notas, S, A, B, C y D, yo lo pondría como A. O sea, bastante bueno. El tercero es Al-Hakam I, emir entre 792 y 822. En cuanto a su sucesión, sofocó rebeliones de sus tíos, matando a uno y pactando y convirtiendo en aliado a otro. No pudo evitar que Barcelona cayese en manos carolingias, pero sí evitó la caída de Tortosa y fue victorioso contra el reino de Asturias de Alfonso II. Tuvo dificultades en imponer su autoridad en las marcas fronterizas. Sentó las bases para una corte de poetas y eruditos a imitación del califato abasí, siendo él el que trajo al famoso músico y cortesano Giryab, aunque llegó ya después de su muerte. Estableció un diezmo sobre las cosechas con cuotas fijas, sin tener en cuenta el rendimiento de cada año, y en general aumentó la presión fiscal provocando gran malestar. Amplió la guardia de Sacariba, es decir, la guardia de esclavos y libertos europeos, para recaudar y reprimir oposición. Fue un emir autoritario y brutal que reprimió la revuelta del Arrabal en el 818, mató, esclavizó o expulsó a miles de cordobeses y destruyó el barrio entero sin permitir que se urbanizase en un futuro. Tras eso sometió a un dominio político y fiscal férreo Córdoba y las provincias del sur y ensanchó la base fiscal del emirato. Por lo tanto, desde el punto de vista estatista, que es como se suele mirar la historia política, para el beneficio del Estado, en este caso el Estado omeya, pues fue un emir excelente, un gobernante excelente que hizo el trabajo sucio para que luego Abderramán II heredase pues, un Estado consolidado. Pero claro, desde el punto de vista de los intereses de la gente fue horrible. Se habló a la gente impuestos. Por lo tanto, yo tomando más la perspectiva de la población llana de Al-Ándalus, pondría a Al-Hakam I como C, es decir, de los malos, digamos. Le siguió Abderramán II, emir entre el 822 y 852. Representaba la combinación de buen administrador con un patrón de artes y ciencias. Reorganizó el territorio andalusí favoreciendo la creación de nuevas ciudades en detrimento de otras y promovió la construcción de obras públicas propias del urbanismo islámico.
No preparó el país para hacer frente a las expediciones vikingas, ni pudo evitar el saqueo y ruina de Sevilla en el 844, pero los derrotó y expulsó con éxito. Después ordenó la construcción de murallas para Sevilla y de una flota permanente para vigilar los mares, así como de una red de torres de vigilancia en las costas para evitar nuevos ataques de vikingos. Las revueltas en las provincias, sobre todo fronterizas, siguieron siendo recurrentes, principalmente por deseos de autonomía política y oposición a la presión fiscal omeya que empezó con Al-Hakam I. Cuando enfermó, confió la regencia en un eunuco que lo traicionó e intentó envenenar. Por lo tanto, si hacemos un balance de su lista de éxitos y fracasos, pondría a Abderramán II como B, digamos. Ni de los excelentes, ni tampoco de los malos. Le sucedió su hijo, Muhammad I, que fue emir entre el 852 y 886. Su reinado marcó el inicio de la disgregación del Emirato de Córdoba, empezando por una gran rebelión con epicentro en Toledo. Debido a eso, no pudo evitar la expansión de la monarquía asturiana por León y Astorga. Durante su reinado, el reino de Asturias también se expandió hasta incorporar Oporto, Viseu y Coimbra. La mayoría de cronistas le atribuyen la fundación de Madrid, que en ese entonces solamente era una fortaleza. Se enfrentó al fenómeno de los mártires voluntarios de Córdoba, algo que de hecho ya empezó en los últimos años del reinado de Abderramán II, y aumentó la discriminación contra cristianos en consecuencia. Le dio más autoridad a los Banu Qasi. Esto sería un error político que pagó engrandeciendo a una familia muladí que sería normalmente enemiga de los omeyas en la marca superior. Mantuvo en la posición de Hajib a un supremacista árabe que provocó la defección de numerosos muladíes, notablemente Ibn Marwan al-Jiriki de Badajoz. Hubo una nueva expedición vikinga, esta vez enfrentada con más eficacia gracias a las medidas de Abderramán II, y se extendieron las revueltas desde la década del 870, primero en las fronteras, luego también en provincias del sur, y se habla así de la fitna del Emirato de Córdoba, la guerra civil. El reinado de Muhammad I fue difícil por procesos que estaban fuera de sus manos realmente, que no podía controlar, pero también por errores políticos suyos muy graves. Por lo tanto, tengo que valorar a Muhammad I como rango D, de los peores emires, de los peores soberanos omeyas. Luego tenemos a Al-Mundir, que durante su breve emirato de 2 años lo enfocó en combatir personalmente a Umar ibn Hafsun, el rebelde más peligroso para los omeyas por su cercanía a Córdoba y su desafío a la legitimidad omeya con un mensaje antiárabe. En diversas ocasiones estuvo a punto de someterle gracias a su habilidad militar. Su muerte a los 2 años de gobierno, mientras asediaba el centro rebelde Hafsuní, evitó que acabase con el líder rebelde. Fue alabado por los cronistas árabes como un gobernante y jefe militar competente, que de haber vivido más tiempo pues podría haber terminado con la fitna. Por lo tanto, voy a valorar a Al-Mundir como B. Le sucedió su hermano Abdalá, que fue emir entre el 888 y 912. En la década del 890 se enfrentó a los momentos más críticos de la fitna del Emirato de Córdoba, con los omeyas solo controlando Córdoba y su campiña. En el 891 derrotó al ejército de Umar ibn Hafsun cuando amenazaron directamente con tomar la capital. Fue hábil en sacar el máximo partido que podía de los escasos recursos que tenía, empleando su pequeño ejército, diplomacia y asesinatos políticos para reprimir rebeldes. En la primera década del siglo X cosechó éxitos militares. Reconquistó plazas de numerosas provincias de Andalucía, ganó recursos económicos para la hacienda estatal y mantuvo los omeyas como prácticamente la única fuente de legitimidad política en Al-Ándalus. Esto facilitó la reunificación llevada a cabo por su sucesor, su nieto Abderramán III. Aprobó la conquista privada y colonización andalusí de las Islas Baleares. Y era alguien desconfiado y que no dudó en matar a familiares suyos que creyera que fueran una amenaza, incluyendo al hijo que engendró Abderramán III. Al emir Abdalá normalmente se le valora como un mal gobernante por el hecho de haberse enfrentado a los peores momentos de la fitna, en un momento en que, como digo, la autoridad omeya prácticamente solo llegaba a la región cordobesa. Pero yo le doy la vuelta a esta perspectiva y lo que veo es lo contrario, que el emir Abdalá fue el responsable de que la dinastía omeya en Al-Ándalus sobreviviera a momentos tan críticos.
El mérito de restablecer la autoridad omeya y reunificar al Andalus normalmente solo se da a Abderramán III, pero como digo, este proceso ya se inició con Abdalá. Por lo tanto, yo veo a Abdalá como un buen gobernante que supo navegar aguas muy revueltas, y por lo tanto le doy la nota de A, la segunda mejor nota. El nombre del octavo soberano omeya seguro que te suena porque es el más famoso gobernante andalusí, Abderramán III, emir y luego califa entre el 912 y 961, por lo tanto tuvo un largo reinado. Restauró el poder omeya y recuperó la unidad de Al-Ándalus con la ayuda de la situación heredada de los últimos años de gobierno de Abdalá y por la existencia de una clientela aún fiel a los omeyas, además de la falta de acción coordinada de los rebeldes. Empleó una política de palo y zanahoria contra los rebeldes, mostrando buena astucia política. Terminó con el ciclo de revueltas endémicas de las provincias, que se vio en el Emirato. Al terminar con la fitna, con la guerra civil, y derrotar la rebelión Hafsuní, recuperó el título califal de sus ancestros, los califas de Damasco, para no tener menos legitimidad que los califas fatimíes y abasíes. Recordemos que el título de califa significa que reclamaba la autoridad política y religiosa sobre todos los musulmanes. Desde el principio de su reinado se tomó en serio la amenaza del califato fatimí en el Magreb y llevó a cabo una política intervencionista en el Magreb occidental para ganar aliados. Incorporó Ceuta y Melilla al califato. Convirtió al califato de Córdoba en la mayor potencia política, militar y económica de la Europa occidental. Tras décadas de proceso, la arabización e islamización alcanzó a la mayoría de la población de Al-Ándalus. Fue derrotado en la batalla de Simancas al-Jándega contra el rey Ramiro II de León y el conde Fernán González de Castilla, y casi fue muerto por la deserción de parte de sus tropas. Como consecuencia, ejecutó a desertores, dejó de liderar expediciones militares y se abandonaron las grandes campañas militares por campañas de menor envergadura, pero más efectivas y rápidas por la predominancia de la caballería ligera. Construyó la ciudad palaciega de Madinat al-Zara, simbolizando su poder absoluto y riqueza, pero también el aislamiento del califa respecto a sus súbditos, lo que luego facilitó la usurpación del poder por parte de cortesanos. No permitió que su heredero, Al-Hakam II, tuviese hijos mientras él viviera, provocando problemas más tarde para la sucesión. Fue cruel, sádico y maltratador. Pese a su crueldad y a todos los peros que se le puedan poner, lo cierto es que resulta muy difícil no poner a Abderramán III como de los mejores soberanos que ha tenido Al-Ándalus y concretamente de la dinastía omeya. Por lo tanto, voy a ponerlo en el rango S, de los mejores junto a Abderramán I. El segundo califa de Córdoba fue Al-Hakam II, su hijo que gobernó entre el 961 y 976. Mantuvo una política intervencionista en la política interna de los reinos cristianos para mantenerlos divididos y sometidos. Promovió acciones a favor del pueblo, como condonaciones de deudas fiscales, reparto de pan por malas cosechas, rebajas de impuestos, rescates de cautivos y fundación de escuelas para pobres. Fue un piadoso musulmán. Su concubina, Sub, tuvo una gran influencia sobre él y su gobierno. Amaba los conocimientos, fue patrón de eruditos y reunió una biblioteca con más de 400.000 libros. Heredó una situación mala para los omeyas en la guerra subsidiaria omeya-fatimí por el Magreb, pero revertió la situación y los omeyas establecieron un protectorado en el Magreb occidental, gastando eso sí mucho dinero y poniendo al límite la maquinaria bélica andalusí. Además, tanto intervencionismo en el Magreb luego favoreció que Almanzor llenase el ejército de magrebíes, lo que fue una de las causas de tensiones sociales con los andalusíes y uno de los motivos del estallido de la fitna del califato de Córdoba. Al ver que estaba a punto de morir, en vez de nombrar a uno de sus hermanos como sucesor, lo cual no habría sido inaudito, siguió adelante nombrando heredero a su hijo Hisham, menor de edad y con discapacidades físicas y mentales. Esta decisión irresponsable hizo que el califa fuera un títere y, en última instancia, facilitó la caída del califato de Córdoba y de la dinastía omeya. Me resulta realmente difícil valorar el califato de Al-Hakam II porque tuvo cosas muy buenas, también aparte buenas para el pueblo, pero también para el Estado, como fortaleciendo el califato de Córdoba y su influencia, ¿no? Tanto en los reinos cristianos como en el Magreb. Pero es que por otra parte cometió un error garrafal, de esos imperdonables. O sea, no es que se saltase un stop, es que empotró el coche contra otro y lo mató directamente. Por lo tanto, es algo muy a tener en cuenta esto. Voy a ser generoso
y voy a ponerlo en el B, o sea, ni entre de los mejores ni entre los peores, ahí en el medio, ¿no? Digamos, junto a Abderramán II y Al-Mundir. Pero realmente si fuera más crítico lo pondría directamente en el C, porque es que ya te digo, es que fue una decisión estúpida e irresponsable que fue de las principales causas luego de la fitna que destruyó el califato de Córdoba y la dinastía omeya. Fue sucedido, como digo, por Hisham II, su hijo, que reinó entre el 976 y 1009, y luego otra vez entre el 1010 y 1013, y bueno, fue siempre un califa títere tanto en su minoría de edad como más tarde. Primero por su madre Sub y el consejo de regencia que se formó, luego Almanzor y sus hijos Abd al-Malik al-Muzaffar y Abderramán Sanchuelo, y al ser restaurado en su posición fue un títere de los militares Saqaliba durante el asedio de Córdoba. El califato de Córdoba alcanzó su máximo esplendor político y militar durante su reinado, pero no fue gracias a él, sino gracias a Almanzor. Nombró sucesor en el califato a Sanchuelo, lo que desató el golpe de estado y movilización popular pro-omeya bajo Muhammad II al-Mahdi. Se desató la fitna del califato de Córdoba bajo su reinado y solo mostró un interés en gobernar por sí mismo al ser repuesto por Wadi durante el asedio de Córdoba, pero no duró mucho tal interés, y fue incapaz de llegar a un acuerdo de paz con Sulaimán al-Musta'in y los bereberes. O sea que realmente no se puede decir nada positivo sobre Hisham II, más allá de ser, digamos, un poco, si quieres ser benevolente, decir que, bueno, que por haber empezado su reinado por una minoría de edad y luego por el tema de las discapacidades físicas y mentales, pues, bueno, pues tenía sus limitaciones, ¿no? Pero igualmente es que hay que valorarlo como de los peores califas de omeyas de Córdoba, sin duda. Vamos ahora con los califas de la fitna del califato de Córdoba, empezando por Muhammad II al-Mahdi, que fue califa en el 1009 y 1010. Los hechos de su reinado fueron los siguientes. Organizó el golpe palaciego que desembocó en una masiva revuelta popular en Córdoba y terminó con el régimen amirí de Almanzor y sus hijos. Destruyó Madinat al-Zahira, la ciudad palaciega amirí, hasta no quedar ni rastro. Distribuyó armas al pueblo, liberó delincuentes de las cárceles y formó un ejército popular, lo que le valió la imagen de califa del pueblo. Ejecutó a Abderramán Sanchuelo. Repartió las mujeres esclavas del harén amirí entre él y sus ministros. Tomó acciones que le hicieron perder el apoyo de grupos de poder clave en el estado omeya. Se ganó la animadversión de bereberes del ejército, eunucos y militares Saqaliba, familiares omeyas y algunos cordobeses que incorporó en su ejército, pero luego despidió. Simuló la muerte de Hisham II. Derrotó un intento de deponerlo e incitó a las masas a matar a todo aquel sospechoso de ser bereber. Luego paró la persecución y ofreció el perdón a los magrebíes, pero ya era demasiado tarde para recuperar su lealtad. Su ejército popular fue masacrado por la coalición de bereberes y castellanos fiel a Sulaimán al-Musta'in. Logró tomar refugio en Toledo y el reconocimiento de las provincias. Y a través del general Wadi logró contratar un ejército mercenario catalán liderado por sus condes y obispos. Animó de nuevo a matar bereberes al retomar Córdoba en 1010 y permitió los abusos de los catalanes contra la población local. Requisó dinero de mezquitas para pagar las soldadas de los mercenarios. En la batalla de Guadiaro malinterpretó a los bereberes y pensó que querían su perdón. Dejó que los bereberes masacrasen a sus aliados catalanes y luego su ejército popular fue incapaz de derrotarlos. Ordenó cavar un gran foso para defender Córdoba, pero Wadi y otros Saqaliba lo asesinaron por su incompetencia política y militar. Aunque me mole esa imagen de califa del pueblo y el espíritu revolucionario que se vivió en Córdoba en esos años, lo cierto es que al-Mahdi fue, el principal responsable de la fitna del califato de Córdoba. Si no hubiera tomado decisiones estúpidas que provocaron la enemistad de pilares del estado omeya, entonces es que directamente no hablaríamos de fitna del califato de Córdoba. O sea, el tema de terminar con el régimen amirí y de poner a Hisham II y restaurar el poder efectivo del califa omeya hubiera podido quedar ahí si no hubiera tomado esas malas decisiones. Por lo tanto, hay que valorar a Muhammad II al-Mahdi como de los peores soberanos omeyas de su historia. El siguiente califa omeya fue Sulaimán al-Musta'in, que fue califa del 1009 al 1010 y luego otra vez con el control de Córdoba entre el 1013 y 1016. Fue aupado por los bereberes para colocar a un califa que no los odiase ni pusiera en peligro su sustento como soldados profesionales. Consiguió la alianza del conde de Castilla para tomar Córdoba en 1009. Por su incomprensión de tácticas militares, abandonó la retaguardia en la batalla de El Bacar
y provocó la derrota bereber y reocupación de Córdoba por Al-Mahdi con tropas catalanas. Su dependencia hacia tropas extranjeras y el asedio de Córdoba entre el 1010 y 1013, que fue vital para la fragmentación del califato de Córdoba y la ruina de la capital, lo convirtieron en alguien muy impopular entre la población andalusí. Su victoria en el asedio fue pírrica porque heredó un califato arruinado y no tuvo el control de buena parte de las provincias de Al-Ándalus y del Magreb. Fue incapaz de restablecer la lealtad de los sacaliba y andalusíes y solo tenía el apoyo bereber. Dio concesiones territoriales a los bereberes para gobernar las provincias del sur y mantener los ejércitos, y tuvo que reconocer impotente gobiernos provinciales de otras zonas sin tener capacidad de deponerlos. Ali ibn Hamud, al que reconoció en el gobierno de Ceuta, aparte de su hermano Al-Qasim en Algeciras, Tánger y Arcila, se alzó en su contra con apoyo sacaliba y de los ziríes de Granada, legitimado por ser descendiente del profeta Muhammad y por haber supuestamente recibido durante el asedio de Córdoba una carta de Hisham II nombrándolo heredero si le ayudaba. Los bereberes no ayudaron a Sulaimán y fue decapitado por Ali en 1016 acusado de haber asesinado a Hisham II. Por lo tanto, Sulaimán al-Musta'in, obviamente, como causante de la fragmentación del califato de Córdoba también y de la ruina de la capital, hay que clasificarlo como de los, sin duda, peores soberanos omeyas. Luego tenemos las disputas hamudíes y omeyas por el trono califal en Córdoba. Esto lo hablé en el episodio de la fitna del califato de Córdoba, que recomiendo que te lo veas si no lo hiciste ya. El siguiente califa omeya fue Abderramán IV, que realmente nunca gobernó sobre Córdoba. Fue aupado por numerosos sacariba de Levante, Mundir de Zaragoza y partidarios de la dinastía omeya, además de apoyado por mercenarios catalanes. Jairán de Almería quería emplearlo como un califa títere, pero al mostrarse demasiado independiente y tener voluntad propia, lo traicionaron al enfrentarse a los ziríes de Granada. Lo abandonaron en batalla junto a sus partidarios omeyas. Luego Jairán mandó a unos hombres para asesinarlo. Fue visto por sus contemporáneos como el último omeya capaz de restablecer las cosas como estaban antes de la fitna. Todos los intentos posteriores de restauración omeya quedaron limitados a Córdoba. Por lo tanto, yo pondría a Abderramán IV como C. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo en el D de los peores soberanos? Pues porque fue asesinado precisamente por mostrar algo de voluntad propia, por no querer ser un califa títere. Y por lo tanto eso es algo a valorar, aunque al final fuese asesinado. Luego tenemos a Abderramán V, califa entre 1023 y 1024. Una revuelta de cordobeses expulsó al califa hamudí Al-Qasim de Córdoba y celebraron una reunión para elegir entre tres omeyas. Pero uno que no era el candidato que iba a ser elegido decidió dar un golpe de fuerza y entró en la reunión con muchos seguidores y soldados para intimidar y demostrar que él tenía los apoyos necesarios para ser califa. Abderramán V heredó una hacienda arruinada y expolió los bienes de gente que abandonaba Córdoba para no volver. Colocó a jóvenes inexpertos en puestos de gobierno y persiguió a los que apoyaron a otros candidatos omeyas. Al dar la bienvenida a jinetes bereberes, los cordobeses entraron en cólera y se rebelaron. Ejecutaron al califa. El gobierno de Abderramán V duró solo 47 días. Obviamente, pues fue un malísimo califa. Por lo tanto, D. Luego lo sigue Muhammad III, que llegó al poder solo por casualidad, porque durante el motín contra Abderramán V se encontraba en el palacio y decidieron, pues, los rebeldes auparle a él. No hizo nada para evitar que los guardias se repartieran y violaran a las mujeres del harén de su antecesor. No despertaba respeto y lo llamaban gordo y cobarde. Ofrecía puestos al pueblo llano, pero sin sueldo por estar la hacienda arruinada. Desactivó una conspiración contra él, pero huyó cuando le llegó la noticia de que el hamudí Yahya ibn Ali iba a ocupar la ciudad. Fue asesinado por acompañantes suyos en su huida. Muhammad III, por lo tanto, fue otro soberano mediocre de la fitna. Y para terminar, el soberano omeya número 16 de los independientes de Córdoba fue Hisham III, hermano de Abderramán IV. Los notables de Córdoba nombraron califa a Hisham III en 1027, pero este estaba refugiado en Alpuente, en Valencia, y no fue a Córdoba hasta 1029, por la situación política fragmentada de Al-Ándalus. En vez de gobernar él mismo, se dio a la buena vida aprovechando su posición de califa y delegó el gobierno en un ministro que ignoraba la voluntad de la aristocracia cordobesa. Por eso hubo un nuevo motín en Córdoba
En noviembre del 1031, ejecutaron al ministro y los rebeldes expulsaron de la ciudad a Hisham III. Notables de la ciudad acordaron dejar de intentar aupar a califas omeyas y expulsaron a todos los miembros de esta familia que quedaban en Córdoba. Por lo tanto, Hisham III, otro gobernante horrible. La clasificación final es así. En el D, entre los peores, tenemos a 7 soberanos omeyas de los 16 en total. Muhammad I, Hisham II, Muhammad II al-Mahdi, Sulaimán al-Musta'in, Abderrahman V, Muhammad III y Hisham III. Por lo tanto, la mayoría están relacionados con la fitna del califato de Córdoba. En el C, entre los mediocres, digamos, está Al-Hakam I y Abderrahman IV. En el B, entre los que no son ni muy buenos ni muy malos, está Abderrahman II, Al-Mundir y Al-Hakam II. En el A, Hisham I y Abdalá. Y en el S, Abderrahman I y Abderrahman III. Si quieres conocer en detalle la historia de la Al-Ándalus omeya, tengo buenas noticias porque tengo una serie de la historia de España, cronológica, donde ya he cubierto toda la historia de la Al-Ándalus omeya. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete si eres nuevo y considera apoyarme en patreon.com/lahistoriahispana a cambio de beneficios exclusivos o hacer una donación para apoyarme en mi divulgación. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.